Bueno, soy Sofía, doy comienzo con la actividad grupal número 2. Bueno, en el caso número 1 tenemos Raúl y Mabel son hermanos. Mabel es madre soltera de Pablo, quien tiene 10 años. A su vez, Mabel es paciente psiquiátrica y se encuentra internada en un instituto de salud mental. Es por ello que Raúl es curador de su hermana Mabel y tutor de su sobrino Pablo. Pablo, andando en bici con su amigo en el barrio, pierde el control de la bici y cae sobre el auto del vecino Roberto, rayando toda la puerta del conductor. Consigna: en función del caso expuesto, deberán responder las siguientes consignas. Primero, identifiquen y clasifiquen las obligaciones existentes. Yo acá puse que las obligaciones en este caso son reparadoras, ya que Pablo dañó el inmueble de su vecino Roberto, por lo tanto hay que reparar ese daño ocasionado. Objetiva, ya que en este caso el tutor de Pablo es Raúl, ya que Pablo es menor, es un niño, y por lo tanto al ser el tutor de la cosa que ocasiona el daño, deberá responder por el hecho, aunque no lo ocasionó él, sino que lo ocasionó su sobrino del cual es tutor. Punto 2. Identifiquen quién es acreedor y quién es deudor y qué cosa debe cada uno de los involucrados. Bueno, el deudor es Raúl, ya que es el que deberá pagar por el daño ocasionado, y el acreedor en este caso sería Roberto, porque bueno, es quien recibió el daño. ¿Quién resulta ser responsable? Fundamenten. Bueno, el responsable es Raúl, porque es el tutor legal de Pablo. Entonces es el responsable de nada, de que ¿cómo se dice? De resarcir el daño ocasionado. Bueno, ¿cuál es el tipo de responsabilidad que se atribuye en esta situación? La responsabilidad primero es objetiva, porque bueno, como había explicado en el otro punto, Raúl es el tutor de Pablo, Pablo fue el que ocasiona el daño, pero Raúl es el que tiene que ser el responsable. Después es extracontractual, ya que las dos partes se conocen por el hecho dañoso en sí. Eh, Aunque sean vecinos y ya se conozcan, no hay un contrato en el medio que no se cumplió, por ejemplo, sino que eh, la causa se genera porque Pablo tuvo un hecho ilícito con el vecino, que fue rayarle su auto, aunque haya sido sin querer, aunque no haya sido con dolo, de todas formas se tiene que resarcir el daño. Y bueno, la responsabilidad es de Raúl, que es el tutor de Pablo. Después, bueno, caso número 2. Juan tenía un emprendimiento para la comercialización de sillas de madera, las cuales manufacturaba en un taller en su casa. El aspo lo tomó de sorpresa y no pudo continuar con su trabajo por no ser considerado esencial, lo cual golpeó gravemente su economía. Al momento del cierre, Juan tenía una cuenta abierta en la maderera con una deuda de 20.000 pesos por materiales que había adquirido. Situación usual, ya que siempre sacaba materiales, fabricaba el producto, lo vendía y con ello cancelaba sus deudas. Frente a esta situación, la maderera le exige a Juan la cancelación total de la deuda y, como Juan no podía abonarla en un solo pago, acordaron la realización de un contrato de reconocimiento de deuda mediante el cual Juan se comprometía a abonar la deuda en 5 cuotas iguales y consecutivas de 5.000 pesos. Cada una de ellas bueno, la última cuota sería la que contempla el interés, o sea, el extra que Juan tiene que pagar por la refinanciación. Consignas. Identifiquen las obligaciones emergentes de esta situación, clasifiquen las mismas e indiquen quiénes son los sujetos de esta obligación.
Bueno, la obligación emergente en esta situación son subjetiva, ya que se debe analizar la conducta y situación de Juan. Acá me olvidé de poner quiénes son los sujetos de esta obligación. Los sujetos de esta obligación son Juan, el cual es el deudor, y después tenemos el dueño de la maderera, el cual es el acreedor. Buenísimo. Entonces, la obligación es subjetiva, ya que debe analizar la conducta y situación de Juan. Bueno, no es objetiva porque no es que hubo un daño en el que Juan es dueño o tutor de lo que generó el daño, sino que acá es analizar la conducta de Juan. Juan es el que debe pagar esa deuda. Obligación de dar sumas de dinero, porque es lo que arregla, es la forma en la que se manejan. La maderera le da madera a cambio de sumas de dinero. Es una obligación divisible, ya que al ser sumas de dinero se pueden pagar en partes, cuotas. Bueno, esto puse en la parte de obligaciones. Después hay responsabilidades, pero eso ya sería otro punto, así que solamente acá nombré las obligaciones y bueno, los sujetos, acreedor y deudor. Punto 2. ¿Qué solución encontraron las partes para poner fin a esta obligación? Fundamenten. Bueno, la solución que encontraron fue refinanciar la deuda. Así Juan podía pagarla, ya que con el aislamiento se le hizo imposible vender muebles, por lo cual no podía pagar el material que había sacado con antelación. Entonces, bueno, la obligación, vale, no es una obligación esto, es formas de extinguir la obligación. Esta forma de extinguir la obligación es la novación, porque se generó una refinanciación de la deuda, o sea, de lo que Juan tenía que pagar. Como no podía pagarlo, se hizo un nuevo contrato, por así decirlo, una refinanciación, y Juan tenía que pagar más plata en cuotas, que es la nueva obligación de Juan, bueno, para poder efectuar dicho pago. Y eso se llama novación. Así que creo que ahí respondí bien. ¿Qué solución encontraron? Fue esa, la de usar la novación. Juan, ¿podría haber invocado la existencia de un caso fortuito fuerza mayor? Fundamenten. Sí, podría haberlo invocado solo en el caso de que le sea imposible pagar dicha deuda. Ya no tendría que haber forma de que él lo pueda pagar, y ahí sí podría invocar el caso fortuito, porque no es porque él no, a ver cómo explicarlo, fue algo que es inherente a él, la existencia del COVID y de la pandemia. De un día para el otro no podía seguir haciendo muebles y no pudo fabricar para vender y pagar la deuda. Entonces no era, no era algo que dependía de él, sino que fue algo que se decretó y ya no pudo seguir trabajando y por lo tanto no pudo pagar la deuda. Así que sí, en ese caso, si él no hubiera podido pagarla de ninguna forma, hubiera sido que podría existir un caso fortuito o fuerza mayor. ¿Qué responsabilidad les correspondería a Juan en caso de que no cumpliera con la obligación pactada? Bueno, de no cumplir con la obligación pactada, tendría una responsabilidad reparadora, ya que tendría que pagar esa deuda y bueno, ya sería reparadora, subjetiva, como dije anteriormente, porque depende de él, y, o sea, depende de él no, sino que es él el que tiene que pagar esa deuda, no es que se tiene que hacer cargo de algo que hizo alguien que estaba a cargo de él o algo así. Es contractual porque
lo que había entre Juan y la maderera era un contrato, ya sea que esté o no el contrato en sí, era o sea, que esté en forma de documento o no, había un arreglo pactado entre ellos dos de, de que la maderera le daba la madera a cambio de que Juan le pague. Y bueno, acá yo agregué que en caso de que Juan no pague, el acreedor podría efectuar lo que es la coercibilidad, que es que ¿cómo se llama? Bueno, y nada, tenía acá que la coercibilidad se podía efectuar porque se puede obligar que se cumpla esa obligación a través de la fuerza. Bueno, en el caso número 3 tenemos que clasificar las siguientes obligaciones. Es obligación primordial de los ingenieros respetar y hacer respetar todas las disposiciones legales y reglamentaciones que inciden en su actuación profesional. Yo acá puse que es subjetiva y es una obligación de hacer. No ejercer actividad profesional fuera del alcance del título de las incumbencias que las autoridades competentes hubieran establecido para el mismo. También es una obligación subjetiva y es de no ejercer actividad profesional fuera del alcance del título. Es obligación de todos los matriculados promover la solidaridad, cohesión, prestigio profesional, desarrollo y progreso de los ingenieros. Bueno, también es una obligación de hacer, al igual que la primera. Prohibición de fumar en espacios cerrados, obligación de no hacer. El señor Juan Jiménez, con domicilio en La Prida, Loma de Zamora, se constituye como codeudor solidario, liso y llano y principal pagador de todas y cada una de las obligaciones del presente contrato. Bueno, esto es una obligación solidaria, ya que es codeudor, hay varios deudores, y en las obligaciones solidarias, a la hora de exigir el pago, se le podía exigir el 100% del pago a una sola persona de todos los que están formando parte de esa obligación. Después es una obligación de dar sumas de dinero, ya que estamos hablando de dinero, creo. Solidario y principal pagador de todas y cada una de las obligaciones del presente contrato. Bueno, yo estipulé que era sumas de dinero. Y obligación divisible en caso de ser sumas de dinero. Ahora que lo leo de nuevo, no sé si está hablando de dinero. Podría ser otra la obligación que tenga que pagar. Podría ser otra. Pero bueno, yo lo relacioné con dinero. El señor A se obliga a entregarle al señor B 2 bolsas de café de grano por el valor de 2.000 pesos cada bolsa. La primera en fecha de 30 de abril y la segunda en fecha de 30 de mayo. Yo acá puse obligación de dar cierta cosa, ya que no especifica qué marca de café o algo así, solamente está hablando de café. Y acá puse que es una obligación divisible, ya que el café lo podés dividir no en gramos, o sea, acá está hablando de bolsas que se puede dividir. Se está dividiendo en 2 bolsas de café. En caso de no cumplir, el locatario de la debida entrega del inmueble deberá abonar al locador por cada día de demora una multa equivalente al 3% diario sobre el precio del alquiler. Esto es una obligación con cláusula penal, ya que en caso de no cumplir, debe pagar una multa del 3%. Y es una obligación de dar sumas de dinero. Y bueno, la obligación de dar sumas de dinero es divisible, lo va dando, o sea, lo puede dar en partes o bueno, en este caso tiene que pagar el total del mes de alquiler. La señora Alicia y el señor Bautista se obligan a entregarle al señor Camilo y Dante un taladro inalámbrico Petra 18B por el valor de 8.000 pesos. Esta es una obligación de sujetos plurales, ya que tenemos 2 deudores y 2 acreedores, y es una obligación de dar sumas de dinero porque tienen que pagar 8.000
No, obligación de dar sumas de dinero, acá me equivoqué. No es una obligación de dar sumas de dinero. Es una obligación de dar el taladro inalámbrico, que el valor equivalente es este. Y es una obligación de género, ya que está especificado todos los datos del taladro. Es un taladro inalámbrico, preta 18 volts. El señor Juan se obliga a entregar a Pedro un plotter de corte por el cual Pedro debe pagar 15.000 pesos. Acá es una obligación de dar cierta cosa. Y puse que también es una obligación de dar sumas de... Es una obligación de dar cierta cosa porque está hablando solamente de un plotter de corte y no está especificando nada más de eso. Y puse que es una obligación de dar sumas de dinero, ya que en este caso tenemos que ya se nota mucho como está, la forma en la que está escrito, que las obligaciones, que el acreedor y el deudor son, ¿cómo se decía? Son como bilaterales, o sea, Juan es acreedor de Pedro porque le va a dar el plotter a cambio de 15.000 pesos. Pero también Pedro es acreedor de Juan, ya que le va a dar 15.000 pesos a cambio del plotter. En este caso, se puede notar bien que los dos son acreedor y deudor, ya que uno tiene la obligación de dar algo a cambio de dinero y el otro tiene la obligación de dar dinero a cambio de algo. Y acá queda prohibida la tenencia de animales en el bien locado bajo apercibimiento de resolución del mismo. Esto es una obligación de no hacer, ya que te están diciendo que no podés tener animales en el alquiler, y es una obligación accesoria, ya que es una obligación dentro de un contrato. El contrato sería la obligación principal y la obligación accesoria sería esta obligación que está dentro de un contrato ya. O sea, no existiría esta obligación si no existiera el contrato de alquiler.